And a little bit about the impartial hearing process. When you file a due process complaint, it starts a 30-day resolution period. During that time, the district has 15 days to schedule a resolution conference and 30 days to hold the conference. Entonces, algo importante de saber sobre la audiencia imparcial y una queja de juicio justo. Si ustedes solicitan una queja de juicio justo, entonces hay un periodo de 30 días de resolución, que es decir, que la escuela tiene 15 días para organizar una reunión de resolución y 30 días para ejecutar esa reunión. Oftentimes, the resolution offered is not sufficient, or they don't offer anything at all. In those cases, then we would proceed to impartial hearing. The impartial hearing officer assigned generally will contact the attorney or the parent to schedule the impartial hearing after the 30 days have passed. En ese tiempo de 30 días, muchas veces lo que pasa es que la resolución que ofrecen no es adecuada o no ofrecen ninguna resolución o cambio. Entonces, en ese tiempo, un oficial de audiencia imparcial se va a asignar a su caso, se va a comunicar con el abogado, también con ustedes, para organizar una reunión de audiencia imparcial. And the impartial hearings take place at 131 Livingston Street in Brooklyn. That's the impartial hearing office. And a hearing can take one day, depending on if the district has a lot of witnesses, if the parent has, has little witnesses, or it could take many days. I've had hearings that were over 10 days long because the district and the parent both had many witnesses and a lot of evidence. Dependiendo, la oficina de audiencia imparcial está en Livingston Street en Brooklyn. We can provide the address later. Yeah. Podemos proveerle la dirección después. El tiempo que dura una audiencia imparcial depende del caso. Depende si el distrito tiene muchos testigos y evidencia o si los padres tienen muy pocos testigos y evidencia. Han habido casos que ella ha visto que esa reunión de audiencia imparcial dura 10 días porque los padres, tanto como el distrito, los dos tienen mucha evidencia y muchos testigos y puede durar más tiempo. Entonces depende de cada caso. Before we go to the next item, I have a question. You all have known about the hearing process. You heard it before. You heard her explain now. Does everybody know the word impartial? Una pregunta. Ustedes ya han escuchado, la mayoría han escuchado la explicación de qué es y cuál es el procedimiento legal de eso. Pero ustedes saben qué significa imparcial, qué significa esa palabra. It means that there is a judge, somebody, an impartial hearing officer. What's the technical name? Hearing officer? Impartial. But hearing officer is not on your side, is not on the DOE side. He's impartial. A lot of parents do not believe that. They think he's on the school side. But I want you to know he's a judge. He's actually almost like a judge. So don't be suspicious, he's on the other side. Y la razón por la que esa palabra es tan importante es porque el juez asignado, tanto como el oficial de esa audiencia imparcial, es un participante neutral, es decir, que no está en contra del Departamento de Educación, pero tampoco está en contra tuya. Y muchos padres sospechan que como son jueces o oficiales que están al lado del Departamento de Educación o están defendiendo al Departamento de Educación. Es importante que no sospechen eso, ellos están ahí como un participante neutral en esa audiencia. Entonces, eso es lo que significa imparcial. And the impartial hearing officer will explain to you before the hearing starts that he or she is impartial. They are not allowed to have been employees of school districts. They have to be, they can't show any bias. If there is a show of bias or the parent believes that that impartial hearing officer favors a district, you could ask for a recusal, which means that they have to remove this from the case, and then they would have to decide that. Entonces, antes de empezar una reunión así, el oficial tiene que explicarle que es un participante imparcial, que no tiene ninguna conexión con el Departamento de Educación. No permiten que ellos sean
empleados del Departamento de Educación o empleados que eran antes empleados del Departamento de Educación. Y si ustedes sienten que están mostrando alguna forma de parcialidad con ustedes, entonces pueden pedir que se quiten de su caso, y en esa situación un juez puede determinar que ese oficial no es adecuado para participar en su audiencia. And also with regard to the impartial hearings, one parent must be present at the hearing office. They must be there in person. Other witnesses can appear by phone, but the parent has to be there in order for the matter to move forward. Y para que siga adelante en el caso de una audiencia imparcial, el padre tiene que estar presente físicamente en la oficina, por lo menos uno de los padres. Otros testigos y evidencia y profesionales pueden participar por teléfono, pero el padre sí tiene que estar físicamente presente.